Este es el podcast Vórtice Raíz, primera temporada. Yo soy su anfitrión, Andrés Jiménez, y hoy en este segundo episodio que hemos titulado De la nueva era a la ancestralidad maya, un camino de autoconocimiento, vamos a tener como invitado a mi amigo personal, el maestro Gustavo Ick, desde México. Les recordamos que este podcast es posible gracias al apoyo de la convocatoria Comparte lo que somos 2021 del Ministerio de Cultura de Colombia. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches ya acá en México. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo este podcast. Gracias, Gustavo. Bueno, cuéntame primero que todo, acabamos de presentarte, de decir que eres Gustavo Ick. Ese Ick, ¿de dónde sale? ¿De qué se trata ese Ick que está allí como tu apellido? Fíjate que hace casi 20 años yo estaba en la costa de Nayarit, acá en México, y unos jóvenes vinieron con un calendario que le llamaban el calendario maya, que después vine a entender que en realidad era el calendario del Dreams, pero el encantamiento del sueño, un sistema matemático, en el cual con tu cumpleaños sacas un signo o le llaman firma galáctica. Entonces ellos me dijeron que yo era Ik o que era viento, que ese era mi signo, el viento lunar. Entonces, a partir de ahí, yo me puse a estudiar esos sistemas matemáticos conocidos como la ley del tiempo y yo me sentí muy identificado con Ik. Entonces, pues represento a Gustavo como el nombre que me dio mi madre en honor a mi familia, y también llevo el Ik, que es el viento, que es como mi otro nombre, mi nombre de mi ser buscador, de mi ser en el camino. Oye, Gustavo, y justamente este podcast, como te contaba, se trata de esas conexiones que hacemos con las sabidurías ancestrales. Y me cuentas este episodio tan bonito de estos niños o de estos jóvenes que vienen a ti con este calendario. Antes de eso, ¿tú ya estabas en contacto con las sabidurías ancestrales? ¿Estabas en un camino de búsqueda o fue así como una sincronía que surgió? Fíjate que como tal no estaba en un camino indígena o ancestral, más cuando yo cumplí 6 años, en mi casa, mi abuela recibió a una mujer indígena de la comunidad wixárika, que también se le conoce como huichol, de aquí de Nayarit, que había bajado de las altas montañas buscando una vida en la ciudad, pues una nueva forma, ¿no? de ver las cosas, porque allá estaba muy pues maltratada, y entonces llegó y se mudó a vivir a mi casa y venía a ayudarle a mi abuela a la limpieza y al cuidado pues de nosotros. Entonces yo la veía como un tipo pues nana o tercera mamá, ¿no? Entonces yo tuve desde muy chico la presencia indígena en mi casa, con su arte y con sus bolsas y con todo eso. A mí me llamaba mucho la atención. Y eso yo creo que me ayudó mucho a introducirme a ese mundo de una manera más fácil, sin tanto juicio, sin tanta mente. Qué genial, Gus. Y justamente a partir de ese encuentro con el calendario, creo que para ti surge una aventura muy amplia con esto que llamamos la ley del tiempo. ¿Quieres contarnos un poquito como cuál es ese universo que se abre para ti a partir de eso? ¿Cuáles son los maestros que te enseñan y como cuál es el camino que empezaste a seguir? Pues fíjate que ahora sí se abrió un universo, casi llamarle multiuniverso, porque desde que me dieron mi firma galáctica, ocurrió algo muy, muy interesante, porque yo fui criado católico. Yo hice mi primera comunión cuando cumplí 6 años, imagínate. Ya ahorita ya está prohibido hacerla tan chiquito. Wow. Lo primero que aprendí a leer fue el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y todas las oraciones principales. Eso fue mis primeras lecturas fueron las lecturas de la iglesia, ¿no? Mi abuela era muy católica. Más sin embargo, yo sentía que había algo más. Siempre sentí como, bueno, es que hay algo más. Entonces, en esa etapa de mi juventud que yo me desvié, así pienso yo,
que me desvié en el camino de la búsqueda del ser o de Dios o de mí mismo en los lugares erróneos, ¿no? En los bares, en las fiestas, incluso en las drogas. Entonces, cuando a mí me llegan con ese sistema que se le conoce como la ley del tiempo, pues yo ya era incrédulo de Dios, ya era incrédulo de todo, ya no le creía nada a Ajá, nadie. Estaba yo como nefastiado, pero dentro de mi corazón sabía que había algo más. Entonces ellos me sacan mi firma galáctica y me dicen, tú eres viento lunar. Y eso me cambió, o sea, me entré en shock, ¿no? Porque me gustó el nombre para empezar, porque en aquel sí, tiempo me llamaban la plaga, era mi apodo, porque era muy vago. Entonces, de la plaga a viento lunar, pues era una suavizada bastante buena. Más sin embargo, mi duda y mi incredulidad decía, no, estos sistemas están mal también. Todo está mal porque pues no hay nada más, ¿me entiendes? A mí que me lo prueben, ¿no? Científicamente, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está todo? Si no, no creo. sí, sí. Entonces, gracias a eso, pues, que llaman la sincronía o que empiezan a sucederte cosas como muy inesperadas, pero una tras otra. Entonces, esas cosas empezaron a desenvolver, que me llevaron a una ceremonia que se llama el Temazcal, que es una ceremonia de purificación muy Ujú. antigua, que te metes a sudar con vapor y piedras y inciensos, y bueno, es todo un tema, ¿no? Casi otro podcast. Sí, sí. Y en ese ritual de sanación, de purificación, uno vuelve a nacer. Y ese fue uno, ¿no? De muchos. Después yo conocí a los Navajo, a la cultura Diné de Estados Unidos del norte. Ellos venían a México a hacer ceremonias le llamaban de tipi o de la iglesia nativa americana. Ujú. Entonces, esta iglesia nativa, su sacramento es el peyote. Entonces, pues fui a esa ceremonia y a partir de ahí también fue una gran apertura a que dije, no, estoy perdiendo mi tiempo y mi vida en el alcohol, en las fiestas. Estas fiestas de la tierra son las que yo quiero y Ajá, estas me gustan más, ¿no? Porque pues tuve una apertura de mi mente muy bonita. La gente las ve como drogas, ¿no? Pero yo en sí, sí. realidad siempre las he visto como medicinas porque he tenido la fortuna de estar con indígenas pues muy preparados, pues de culturas ancestrales que no son charlatanes, por decirlo así, que ahorita Ujú. pues como sabemos hay mucho de todo en todos lados. Entonces sí, este conocimiento que en realidad no es un conocimiento ancestral, que es la ley del tiempo, es un conocimiento Ujú. más bien de la nueva era, moderno, me abrió las Ujú. puertas a un sinfín de prácticas, ¿no? La meditación, el yoga, el vegetarianismo, porque fui vegetariano por muchos años, Ujú. y empecé a entrar a muchos universos, como te digo, ¿no? Cada uno es un universo en sí que requiere tiempo, que requiere práctica, que requiere disciplina. Entonces, pues al principio mi familia estaba muy asustada porque pensaban que yo estaba en una secta, ¿no? Sí, Porque sí. yo ya leía libros, ¿no? Es que tú nunca leías. Entonces, pues, yo estaba enviciado de ese conocimiento porque yo buscaba el error. La verdad, al principio, egoístamente, yo buscaba un error que me dijera que no había nada, que no había más, ¿no? Ajá. Más cuando en las matemáticas, las ciencias matemáticas son muy difíciles de engañar. Y cuando tú ves perfección a nivel matemático, que era la parte científica que yo deseaba, Ujú. pues se me acabó la duda, se me acabó de dónde agarrarme, ¿no? Y eso que me abrió las puertas a los mundos indígenas de los elementos y del fuego y del agua y de la oración, ¿no? Porque vi la oración que era diferente, que era directa, que era sin intermediarios y que con las plantas sagradas pues también encontrabas una conexión más profunda contigo mismo y con todo, con la vida, con el amor, pues contigo mismo y con todo, en realidad todo, literalmente. Oye, Gus, antes de Entonces, que profundicemos en esto que me estás hablando, que me parece súper interesante, sé que a la gente que nos está escuchando le va a encantar saber un poquito más acerca de esta concepción del tiempo que es distinta, que como tú dices, está basada en una matemática
y que es completamente diferente del tiempo a como estamos acostumbrados a verlo en Occidente. ¿Nos quisieras contar muy brevemente de esto? Sí, fíjate que el tiempo como lo vemos o como fuimos educados y como la cultura actual y mundial entiende el tiempo, es como si estuviera en algo horizontal, como si es una línea donde el pasado queda atrás, el presente sucede ahora y luego viene el futuro a más adelante. Esa es una concepción del tiempo pues muy horizontal, ¿no? Ujú, Muy lineal. Entonces, los sistemas que utilizamos para medir el tiempo, conocidos como instrumentos de navegación de tiempo, pues es uno ujú. que le llamamos el calendario gregoriano, que es un calendario de 12 meses, de 30, 31, 28, 29, dependiendo del año bisiesto, etcétera, que con eso contamos en qué día estamos, ¿no? Que el lunes, que el martes, que se relacionan con la luna y con Marte, y que estamos en octubre o en diciembre, ¿no? Que para empezar diciembre significa 10 y es el mes 12 y noviembre Sí, 9 y sí. es el mes 11. Entonces medimos el tiempo de una manera muy arbitraria, a pesar de que vivimos en una era donde la tecnología y la ciencia están muy avanzadas. Estamos hablando de nanotecnología y de chips y de láseres y de computadores y de satélites y de viajes al espacio. Y estamos utilizando un instrumento que fue modificado hace mil años o más Sí, sí. por el Papa Gregorio XIII. Y pues, híjole, no tiene nada que ver con el tiempo. El tiempo no es horizontal. El tiempo es cíclico y es vertical. Ujú. Entonces, el otro instrumento que utilizamos para medir el tiempo, entre comillas, es el reloj. Entonces la Sí. gente pues sigue el reloj y piensa que el tiempo es esa maquinita que en su momento era redonda, dividida el círculo en 30 grados, ¿no? 12 veces Ujú. o 12 horas y con 60 segundos, ¿no? Que también pues es una manera muy arbitraria, muy artificial de medir el tiempo. Eso en realidad no mide el tiempo, sino mide el espacio Ujú. en segundos, mide el círculo en segundos. Entonces esta concepción del tiempo, pues como que ni siquiera yo me la cuestionaba para empezar. Entonces la Ujú. ley del tiempo me cuestionó por qué yo medía el tiempo así y de dónde venía. Entonces Sí. esto simplemente pues te abre a la posibilidad de ver el tiempo como algo diferente. Entonces este sistema de las 13 lunas, en vez de 12 meses son 13, ya ves que el 13 es un número de mala suerte casi en todo el mundo, por el martes 13, el viernes 13, que se ve hasta Ujú. en los aeropuertos, se ve en todos lados, a los edificios en ciertos países, especialmente en los Estados Unidos, también Ciudad de México, no sé si en Bogotá, por aquellos lados también. Sí, No hay sí. piso 13, porque pues es de mala suerte, ¿no? Entonces el 13 en realidad es el poder del movimiento, del tiempo. El tiempo se mueve en el 13. El 13 es el que hace que todo gire, los ciclos espirales del tiempo. Entonces, pues yo empecé a ver esta sincronía y esta matemática que es perfecta, que cuadra cada 28 días, es una luna, o de 13 lunas en vez de 12 meses, son 13, y queda perfecto, en embona 364 días, más un Ujú. día que se llama el día fuera del tiempo, que es como el año nuevo, y todo se encaja perfectamente. Entonces, para mí eso fue como dicen, como un despertar de, wow, hay más. Y cuando tu mente, dicen que el tiempo está en la mente. Einstein, una de sus últimas cosas que dijo es que el tiempo era la cuarta dimensión y que el Ujú. tiempo estaba en la mente. Entonces, cuando uno tiene en su mente un tiempo que está desarmónico en no armonía, en desarmonía, pues la mente también está en desarmonía, ¿no? Porque ¿cuántas de las personas que están escuchando este podcast no saben ni qué día es? Que es lunes, Sí, martes, sí. miércoles, o es 30 o 28 o 29, van a decir, ah, yo no, yo sí sé qué día es, porque pues el día de paga, el 30 me acuerdo más fácil, ¿no? Ajá. O el viernes que viene el fin de semana también me acuerdo más fácil. Más la verdad, a la mayoría nos pasa que no sabemos ni qué día es. Ajá. Vivimos perdidos en el tiempo.
Y si el tiempo es el instrumento por el cual el humano o el cuerpo tiene una experiencia en esta dimensión o en este espacio, en este planeta, pues estamos, como quien dice, perdidos en el tiempo, como nada más andando sin un propósito, sin un camino, no digo que todos, pero muchos, pues así van nomás avanzando, porque como el tiempo de la visión del 12:60 o de los 12 meses, 60 minutos es en el horizonte, es esa, pues es horizontal, ¿no? Que vas hacia Ujú. adelante, pero pues medio ni sin saber a dónde vas. Oye, Gus, y este tiempo del que nos hablas, que es un tiempo cíclico, un tiempo con el cual puedes armonizarte, no un tiempo que impones, sino un tiempo con el cual te conectas, un tiempo en el cual entras. Cuando empezaste a estudiar y como a vivir con esta visión del tiempo que experimentaste en tu vida, experimentaste cambios, transformaciones. Sí, fue muy bonito y muy intenso, porque te digo, al principio mi familia pensaba que yo me había metido a un Sí, sí. culto, pues, a una secta, y pues era como luchar en contra de lo ya establecido, ¿no? De que yo ya veía las fechas de celebraciones como, pues, como raras, como, bueno, ¿por qué seguimos celebrando esto de esta manera sin cuestionarnos más, ¿no? Sin preguntarnos más. Entonces, por ese lado fue difícil porque pues muchas de mis amistades no me entendían ya, pensaban que me había quedado loco. No, este se quedó en el avión de tanta fiesta. Sí, Ya sí. lo perdimos, ¿no? Porque ya no cuenta el tiempo, ya dice que los meses están mal y que imagínate el choque, ¿no? Para mucha gente que pues lo vemos ahora, que no tiene apertura mental, que no quiere ver más allá de lo que ya se ha visto, que no quiere caminar caminos nuevos. Entonces, en ese aspecto, pues fue difícil porque, pues como también yo me dejé de tanto salir y de las fiestas y de las desveladas y me puse a hacer ejercicio y yoga y la naturaleza y el temazcal, pues mucho de lo conocido, pues dejó de ser conocido Ujú. y empecé a conocer otras cosas y otras personas y otras formas de creer y otras formas de ver la vida. Y eso fue muy mágico porque se empezaron a abrir caminos y puertas y viajes y cosas que si hubiese seguido como en esa línea del tiempo que le digo yo artificial, pues iba a parar en lo común, ¿no? En un camino que pues no eres realmente libre, no eres realmente feliz, haces las cosas pues a veces por dinero, las haces porque debes hacerlas y no porque realmente quieres o porque es lo que te gusta, sino porque pues ya no te queda de otra, ¿no? Cuidar el negocio del papá o cuidar el negocio de la mamá, que no digo que esté mal, a quien le Sí. gusta, pero pues hay gente que no es feliz Ujú. y hace las cosas porque siente que tiene que hacer así. Entonces a mí me dio la bendición esto de abrirme. Yo no vengo de una familia de dinero, ¿no? O sea, gracias a Dios nunca nos faltó que comer. Yo siempre pude a la escuela pública y siempre pude, pues, tener ropa, ¿no? Limpia y así. Pero pues yo no era de que, ay, nos vamos a ir de vacaciones o vamos a volar en avión o vamos a hacer esto, vamos a hacer... No, Ujú. lo sencillo y ni siquiera era la clase media porque casi no hay clase media, ¿no? La gente cree que sí, pero no hay tanta clase media, más bien somos pobres y más Ajá. pobres y súper pobres. Ah, y yo he tenido la, y yo he tenido la oportunidad, gracias a esta búsqueda, a esta sincronía, de haber viajado a Australia, a África, a Brasil, a Europa, pues conozco mucho Sudamérica, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Canadá. Entonces, y no es que me vaya de mochila y a tocar el tambor, que no está mal, más sí, sí. he tenido la oportunidad de que se me hagan, me inviten, de que yo tenga el llamado de ir a estudiar algo y pueda ir. Ujú. Y a veces también de viajar por conocer, ¿no? En su momento para ir a Egipto y eso era como unas ganas de conocer allá las pirámides y todo eso. Entonces, pues te das cuenta que a veces siguiendo tu corazón y lo que te gusta, pues también
pues puedes experimentar cosas fuera de lo, entre comillas, común, ¿no? Fuera de lo cotidiano. Y me siento Oye, muy, Gus, pues muy afortunado. y justamente una de las aventuras o uno de los caminos con los que esto te conecta tiene que ver con Guatemala y, y con el territorio maya y con la sabiduría maya y con la manera de contar el tiempo de nuestros ancestros mayas. Y sobre eso te voy a preguntar en un segundo. Pero antes de eso me decías que ese primer contacto con otra manera de ver el tiempo no era una sabiduría ancestral, sino algo que decías viene de la nueva era, es una elaboración nueva y sin embargo esa puerta de la nueva era y de una elaboración nueva y de unos rituales nuevos y de una manera de ver nueva, termina conectándote como lo vamos a ver ahorita con Guatemala y con los abuelos y abuelas de este territorio. Entonces yo quisiera preguntarte, porque hoy en día se mueve mucho esto, como de que hay conocimientos que son correctos y conocimientos que son incorrectos, como tradiciones que son buenas y tradiciones que son malas. Y entonces, no, si es que yo sí estoy conectado con la ancestralidad verdadera y no, es que el otro, él no, él tiene unas prácticas falsas o lo que sea. ¿Tú cómo ves todo este movimiento? Pues es una pregunta bien profunda porque imagínate que hace la mitad de mi vida tengo caminando en la búsqueda de mí mismo y la búsqueda de respuestas para las preguntas básicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la Ujú. felicidad, no? ¿Qué es el sufrimiento? Y cómo salir y cómo navegar el sufrimiento. Entonces, es una pregunta profunda porque en estos días pues hay mucha accesibilidad, ¿no? El ejemplo es que estamos haciendo un podcast, yo estoy en Nayarit, en la costa de México, y tú estás allá en Guatemala. Ajá. Entonces, pues la información viaja muy rápido y las cosas se mueven muy rápido con las ventas en línea y pues, con todo en línea ahora en los últimos años, pues lo que pasa es que es muy accesible todo Ujú. y lo que pienso también es que el ser humano en esta búsqueda de saber quién es y de saber qué está haciendo aquí, tiene un deseo y una necesidad muy grande de ser, Ujú. de ser algo, de ser alguien. Por ejemplo, las redes sociales, en el Facebook en especial, el Instagram ahora también, mi maestro les decía que era el hambre de ser algo, de ser alguien. Entonces ahora vemos, yo me gusta investigar y ver videos y cosas y me topo unas cosas que dices tú, ¿cómo es posible que como humanos le rindamos culto a la ignorancia, la burla, al Ujú. miedo, al abuso y todas estas cosas feitas que hay en el mundo, que también las tenemos nosotros, cada uno de nosotros? Entonces yo pienso que en esta búsqueda el ser humano tiene mucha hambre de ser algo y de compartir algo y de saber, sentir que sabe y sentir que puede, etcétera. Y también una necesidad muy grande que tenemos de recursos materiales, Ujú. ¿no? Que necesitamos, pues a veces lo básico, ¿no? Tener un hogar, una casa y comida. Entonces también uno sale a buscar el sustento haciendo prácticas y cosas que le gustan a uno. Entonces a veces uno Ujú. pues aprende en el camino, ¿no? Es que no hay como tal algo mal o algo bien o algo mejor o algo peor. Es uno al final como ser humano el que le va echando ganas y que va caminando y va aprendiendo. A veces le toca a uno aprender por las malas, porque si te adelantas en el camino y vas muy rápido, pues te tropiezas. Y a veces pues es necesario toda esa parte. Hay unos que sí aprenden o aprendemos o no aprendemos, me incluyen las dos, que si queremos seguir corriendo y te caes y te das un golpazo y pum, otro y sigues cayéndote. Y así hay gente que sigue, no cambia. Más un amigo me decía de este tipo de temas como hay gente que muy rápido todo y aprendió y ya es chamán o ya es curandero, curandera o hasta alquimistas se hacen llamar estos días. Sí. Y,
Y me decía mi amigo, mira, no te preocupes, Gustavo, porque yo no me enojaba, hace unos años me enojaba, ¿cómo es posible? Nada más vinieron a una clase y ya son maestros, ¿no? O nada más fueron a una ceremonia y ya son ceremonialistas, o ya estuvieron con un abuelo una tarde, se tomaron una foto con él y ya hablan de estos temas, ¿no? Y me enojaba y me decía, no, no te enojes, Gustavo, acuérdate, velo subir como palmeras y caer como cocos. Y no es que uno le desee a nadie caer como coco, porque yo te lo digo, en lo personal, en algunas cosas yo subí como palmera y caí como coco. Sí, sí. Y muchas veces unas revolcadas buenas, porque pues uno está aprendiendo. Entonces, por eso te digo que no hay mal, no hay bien, siempre y cuando pues uno siempre busque la verdad en sí mismo y que lo que haga uno lo haga con amor y con humildad, aunque a veces la humildad se gana a golpes, ¿no? Me refiero que se cae uno y se tropieza y tiene unos planes majestuosos y, ay, esto va a Ajá. funcionar y voy a hacer un dineral y al final, pues no. Yo mucho de lo que he estudiado y aprendido, que yo ya considero, yo terminé mi escuela por mi familia, obviamente, terminé mi carrera y me gradué como licenciado en computación y todo ese rollo, Ujú. pero siento que tomé la decisión de tomar una carrera también en lo indígena, ¿no? En lo natural, en la matemática, en la espiritualidad, en el yoga y todo eso. Y, y se puede decir que he invertido, gastado, como en esta escuela de la vida, miles de Ujú. dólares, literalmente. Más me siento muy contento de haber tenido acceso a los mayas, haber tenido acceso a los huicholes, a los navajos, a los cogis, a los mamos, a los taitas, porque cada uno de ellos sostiene un conocimiento, una sabiduría que te van dando pequeñas gotitas de sabiduría. No es como que te vas a dar un vasote y que voy a tomar de la copa de la sabiduría en una experiencia. Pues no, es una gotita. Y si te Ajá. distrajiste, se te cayó la gotita del rocío de la mañana. Entonces, en todos los ámbitos hay gente que está alineada y hay gente que no está tan alineada. Tanto en el mundo indígena hay gente que ya por ser indígena, pues se toma tributos, se toma disfraces o atuendos o trajes ceremoniales sin merecerlos o pues sin el respeto de portarlos como debe ser. Ujú. Imagínate también el mundo mestizo, en el mundo del comercio y la ciudad y del acceso a todo tan fácil, pues mucha más persona, ¿no? Se pone un atuendo, se pone una ropa o un título sin tenerlo. Entonces, es bien complicado decir qué está bien, qué está mal, cuál es el camino. Pienso que el trabajo vuelve a nosotros mismos como participantes de cualquier evento, ceremonia o enseñanza o práctica espiritual y también de esos que nosotros pues nos les acercamos, ¿no? Ujú. A recibir esta luz, este conocimiento. Oye, Gustavo, muchas gracias por compartir esto porque justamente personas como tú son puentes que como tú dices, con mucha humildad, con mucho respeto, con mucha reverencia, pero también con apertura, permitiéndose adaptar cuando es necesario, adaptar a una circunstancia nueva, a un espacio nuevo, a unas personas nuevas, con humildad, con apertura, con reverencia, toman estas tradiciones ancestrales, estas gotitas de sabiduría de las que tú hablas y las traen a este tiempo, las traen a este universo justamente en esa búsqueda de armonizar y equilibrar. Quisiera, quisiera preguntarte antes de que se nos acabe el tiempo justamente que se está, está corriendo aquí horizontalmente muy rápido. Quisiera preguntarte por ese encuentro con el territorio maya y con los ancestros mayas y con la sabiduría maya. ¿Cómo ocurre esto, Gus? Porque tú nos contabas que tú no eres, digamos, no creciste en un entorno indígena, pero hoy en día eres un contador del tiempo maya, un portador de la vara. ¿Cómo ocurrió esto? Pues fíjate que yo a los mayas los conocí en el 2010, hace un poquito más de 10 años, en un evento que se llama Raíces de la Tierra.
Es un evento intertribal que vienen diferentes indígenas a diferentes partes del mundo ya a Ujú, celebrar una ceremonia de 4 días en un altar se le conoce como la kiva, que es ujú. un altar, entre comillas, bajo de la tierra, a 2.5 metros debajo de la tierra, obviamente con el cielo abierto. Y ellos vinieron a este evento a compartir su sabiduría del tiempo maya, el tiempo ancestral, que en realidad es muy parecido a lo que yo te hablaba de la ley del tiempo. La Ujú. matemática es universal. Entonces yo muy rápido, se puede decir que le agarré la onda. Y yo los conocí a ellos, a la abuela Ana Fabiana y al abuelo Pedro, y me llamó un poco pues su atención, ¿no? Que eran todavía con sus trajes tradicionales y eran guardianes de ese conocimiento. Entonces, pues fuimos de hecho a Guatemala y los queríamos buscar y ellos sentíamos que no nos querían recibir y pensábamos Ajá. que qué raro. Ellos, o sea, venimos hasta acá y no nos quieren ver y ya se van a acabar los días. Y yo decía, qué raro, qué sangrones, qué mala onda, ¿no? Todo lo que Sí, gastábamos sí. para venir para acá. Y, y entonces, pues nos recibieron un par de horas en la entrada de su casa. Para esto hicimos un peregrinaje de una combi al tuk-tuk y del tuk-tuk a otra combi, y ya sabes, subiendo la montaña ya Sí, sí. a un pueblo que no hay ni calles ni números de casa, ¿no? Y pues llegamos ahí, nos recibieron en la entrada de su casa, casi casi en la cochera, por un par Sí. de horas. Y yo les llevé un regalo que era una bola le llaman rashpom o copal verde, una bola Ajá. así grande, como de medio kilo de copal. Entonces yo les llegué con ese regalo, ¿no? Así como pues, no llegar con las manos vacías. Eh, y ellos dijeron, no, no pudiste haber traído mejor regalo. Y a mí se me Ujú. quedó eso muy marcado y a donde voy llevo copal, ¿no? Inciensos o copal a Sí, regalar a la sí. gente. Y a partir de ahí, pues empezó ellos a conocernos, a hablarnos. Y más tarde, nosotros les hablamos de la ceremonia del cacao y ellos no querían hablar del tema. Muy herméticos, Ujú. la verdad. Los primeros, yo diría, 3 años, muy herméticos. Ellos hicieron una ceremonia para mí, la que era mi pareja, que falleció, Ujú. de casamiento en este altar que se llama la kiva. Es una ceremonia de fuego muy elaborada. Y yo decía, bueno, wow, qué increíble, ¿no? Entonces para ellos Ujú. les sorprendía, viajamos juntos con ellos a Colombia, a Chile, a este mismo evento que se llama Raíces de la Tierra o la Kiva. Vinieron a México, vinieron a mi casa y ellos veían que nosotros trabajamos con el cacao. Para ellos el Ujú. cacao es una planta sagrada, muy poderosa, que estuvo escondida, guardada por más de 500 años desde los españoles y que ahora pues Sí. hay un auge y un movimiento muy grande del cacao en el mundo, desde la nueva era y desde la parte ancestral que quiere ser rescatada y retomada. Ujú. Entonces ellos veían pues que yo sabía manejar los números, todo esto, y para ellos el cacao es tan sagrado que ellos decían, no, es que usted tiene que prepararse bien, tiene que pues continuar su entrenamiento y pues tomar su camino y no sé qué. Pero yo imagínate que ya había andado caminando con los Wixárika, había andado caminando con los yogis, había caminado con los de Taiwán de la meditación y Sí, con sí. las hermandades blancas y que los vegetarianos y que los navajos. Yo estaba un poco como ya de todo el buffet espiritual. Estaba un Ajá. poco cansado y confundido porque en un lado puedes fumar, pero en el otro lado está prohibido, pero en el otro hay que ofrendar carne y que en el otro no. Y que, hijo, le dices, pues, ¿qué soy, no? Soy un todo dentro de la nada, ¿no? Ujú. Y yo ya no quería tomar más responsabilidades porque cada enseñanza es una responsabilidad que vas tomando y que tiene compromisos y tiene, pues, responsabilidades, tal cual. Entonces, yo no quise hacerles caso hasta que me enfermé muy, muy grave, me puse, Ujú. casi me muero varias veces. Entonces les hablé, por favor, ayúdenme, enséñenme lo que sea, lo que tenga que hacer, pero no me quiero morir. Sí, Y sí. esto es lo que no entendemos muchos, que el mundo ancestral, que el mundo indígena, que el mundo espiritual no es un juego, que es muy serio y que es la vida misma la que está en juego. Es la Ujú. vida de cada uno y cada una que se atreve a
a entrar en esos territorios. Pues me dijeron, mire, sabe que usted está muy débil, usted no puede todavía recibir esta transmisión porque se nos puede morir. Chins. Ujú. Entonces, más bien, fortalézcase, tómese sus hierbas, descanse y ya veremos. Y pues se llegó el momento que pude hacer mi preparación, gracias a todas las enseñanzas previas también de fuego con los navas, fuego con el temazcal, pues eso me fue ayudando también a tener un manejo de los elementos y Ujú. poder pues recibir esta transmisión que también es otra responsabilidad y que me siento pues muy honrado y muy respetuoso porque obviamente he pasado por las etapas del ego de no, yo soy esto, yo soy aquello y por eso puedo entender a la gente que está ahí porque pues uno tiene un deseo, ¿no? De ser algo, de ser alguien, de compartir una palabra, una medicina, una ceremonia y pues le toca a uno aprender a lo difícil y ahorita me siento ya en una etapa nueva que es más, pues más paciente, presto más atención, un poco más humilde, más me resguardo, me cuido, atiendo los llamados que son auténticos y del corazón. Obviamente se pide el intercambio, ¿no? Por el trabajo de uno y los viajes, Sí, etcétera. sí. Más, sin embargo, no es el objetivo principal de mi práctica. No es que yo haga lo que haga nomás por dinero o por un sustento, ¿no? El sustento llega porque ya está todo acomodado, el universo me ha proveído y mi esfuerzo propio Ujú. también. Y pues son también etapas, ¿no? Del camino que la gente le llama el camino espiritual, pero pues es el camino de la vida, el camino de prestar atención y a veces salirse de lo caminado y del confort para buscar nuevos horizontes con fe, con esperanza. Y pues algo que es la palabra que más he repetido yo creo en este podcast es la humildad, ¿no? Para mí, que era muy Ujú. difícil, yo soy muy orgulloso, muy soberbio a veces, entonces para mí la humildad ha sido una clave. Y la otra clave muy grande es el agradecimiento. Entonces, siempre agradecido de todo lo que he recibido, todos los viajes, todas las enseñanzas, todo lo que está alrededor en mi vida, siempre dando gracias. Es algo que a partir de que empecé a dar gracias, mi vida ha tomado un giro nuevo. No te digo que no hay dificultades, cada día Ujú. surgen dificultades, toca tomar decisiones, hay emociones fuertes, hay problemas también en la familia con los amigos o con las relaciones. Entonces, pues toca usar esas herramientas que uno ha tomado en el camino y que ha recibido para salir adelante. Oye, Gus, y ya como para que cerremos, te quiero hacer una última pregunta, porque hablabas hace un ratito de la oración y justamente con los mayas, ¿no? Uno va a la ceremonia de fuego y allí en el fuego pone sus rezos, pero muchas personas tenemos una relación de resistencia cuando hablamos de rezar o de orar porque hemos tenido quizá malas experiencias con sistemas religiosos o lo que sea que nos haya pasado. Pero yo quisiera preguntarte ya para que cerremos con esto, este episodio del podcast, ¿qué has aprendido o qué aprendiste allí acerca de la oración? ¿Cómo ves hoy en día tú la oración? ¿Cuál es el poder de orar? Fíjate que es un trabajo en progreso, porque al Ujú. principio igual yo tenía una resistencia muy grande, yo no entendía para qué quemar tantas hierbas y tantas inciensos y flores y semillas, y, o sea, pero pues estamos gastando ahí nomás recursos de la tierra, ¿no? Y yo no entendía Ajá. muy bien, la verdad. Y ahora es como todo es un ciclo dentro de un ciclo, una ceremonia dentro de una ceremonia. Entonces no es que las cosas se pierdan o se tiren, sino se regresan, se ofrendan a la tierra. Entonces yo ahora siento que la manera de comunicarnos con el mundo espiritual o con Dios o con los elementos es pues muy diferente para cada cultura, ¿no? Ujú. En la pregunta específica con el fuego y con los mayas, yo siento que es
en mi práctica personal es como no pedir así de por favor, denme esto que me hace falta, es como ayúdenme a abrirme, a levantar mi energía, mi frecuencia para estar más listo para recibirla, porque la Ujú, energía ya está ahí, la energía de lo que pides pues ya está ahí, entonces hay que como pensar que ya te lo dieron. ujú, Entonces ellos tienen el concepto, ellos digo porque pues, son los mayas y yo he aprendido de ellos, y yo ahí difiero a veces un poco porque el concepto de que debemos, ¿no? Y a mí no me gustaba pensar que yo le debía a la tierra, que le debía a energías que no eran universales, pues, porque Dios, ¿cómo le voy a deber a Dios? ¿Cómo le voy a deber al universo? Más sin embargo, entendí que aunque me resistía y difería, es como hay que inhalar y exhalar, ¿no? No puedes solo inhalar, y no puedes solo exhalar. Entonces, cuando uno regresa a la tierra, es como el exhalar, porque cuando uno ujú, recibe, inhala, y cuando uno exhala, pues da y suelta. ujú, Entonces entendí que haciendo estas ofrendas y este sacrificio, porque es al final tu economía la que estás poniendo en el fuego, es ujú. de buena fe regresarle a la tierra y a esos mundos invisibles tu esfuerzo y tu energía de tu trabajo. Entonces, de esa manera, pues orar a dar gracias por lo que tienes, porque yo decía, es que para qué hacer ceremonias, como que no entiendo, ¿no? Al principio me Sí. costaba mucho trabajo y me decían, es que usted, hay tanto por lo cual estar agradecido. No solo orar es para pedir, orar es para dar gracias Ujú. por todo lo bueno y por todo incluso hasta lo malo, pero pues, más que nada, como dicen otros maestros, hay que orar como si ya te lo hubieran dado, como si ya hubiera sucedido. Y limpiar tu mente, porque el fuego te limpia tu mente para que veas más claro qué camino tomar para eso que tú necesitas poder acceder a él o a eso. Gus, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy con tu palabra. Tú sabes que yo te considero mi maestro, mi amigo y que mi gratitud contigo es inmensa. Y hoy una vez más te digo muchas, muchas gracias por haber compartido conmigo y con la gente que nos va a estar escuchando, Gus. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos que escucharon y pues muchas bendiciones siempre. Vale, Gus, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, mi hermano. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.